Mis padres me obligaron a invitar a mi hermana, la que se acostó con mi ex, a mi boda. Así que yo traje a la tía a la que ellos traicionaron, y el caos destapó absolutamente todos los secretos familiares. Soy Katie, tengo 27 años, soy mujer, y hace poco me casé. Uno pensaría que iba a ser uno de los días más felices de mi vida, ¿verdad? Pues no exactamente. Lo que tenía que haber sido una celebración preciosa se convirtió en un circo caótico gracias a mi maravillosa familia. En lugar de disfrutar el momento, me encontré esquivando dramas a cada paso. Parecían decididos a arruinarme la boda, y la verdad, casi lo consiguen. Pero yo no soy de las que se quedan sentadas y aguantan. Así que decidí darles a probar su propia medicina. Y ahora van diciendo que yo soy la villana de toda esta historia. Necesito una perspectiva externa, así que aquí va todo lo que pasó. Primero os doy un poco de contexto. Soy la menor de una familia de 5. Primero está mi madre. Es la definición del libro de Almond Mom. Ya sabéis, el tipo de madre que siempre está a alguna dieta nueva para adelgazar y juzga sutil o no tan sutilmente todo lo que comes. Luego está mi padre, que básicamente solo le importa el dinero. Si no tiene que ver con acciones, inversiones o la palabra beneficio, es como si no pudiera molestarse. Ahora hablemos de mi hermana mayor. Por decirlo de forma suave, es un auténtico infierno. Nunca hemos tenido buena relación. Ella siempre ha sido la niña de oro, mientras que yo, bueno, simplemente estaba ahí. De pequeña tenía un talento especial para hacerme la vida imposible. Por ejemplo, siempre encontraba formas de humillarme delante de los demás. Y de alguna manera siempre conseguía darle la vuelta a la historia para que yo quedara como la mala. Es seguro decir que no tenemos el mejor vínculo. La única persona de la familia con la que realmente me llevo bien es mi abuela. Es la persona más dulce y con los pies en la tierra, y honestamente la única que me ha hecho sentir que importaba. En cuanto a mí, me mandaron interna a un colegio la mayor parte de mi vida, así que nunca desarrollé un vínculo cercano con nadie de la familia. Mientras mi hermana acaparaba toda la atención, yo era más o menos fuera de la vista, fuera del corazón. De pequeña también estaba bastante unida a mi tía. Era como la adulta guay y divertida de mi vida y pasábamos muchísimo tiempo juntas. Pero cuando tenía unos 13 años, de repente se mudó. Nunca entendí realmente por qué, y pasó justo antes de que me mandaran al internado. Así que cualquier conexión que tuviera con ella, y honestamente con el resto de la familia, simplemente se desvaneció. Ahora os cuento cómo acabé en el internado. La versión corta. Todo gracias a mi hermana. Odiaba totalmente que mamá y papá decidieran tener una segunda hija. Quería toda la atención para ella, así que convirtió en su misión de vida hacerme la existencia imposible. Me convertí en su chivo expiatorio favorito para todo. Mi hermana tenía la costumbre de romper cosas por la casa, como el jarrón favorito de mamá o los trofeos de golf de papá, y de alguna forma siempre me echaban la culpa a mí. Ponía su mejor cara de inocente, lágrimas de cocodrilo y todo, y les contaba alguna historia ridícula de cómo lo había hecho yo. Una vez hasta los convenció de que yo había robado dinero de la cartera de papá, lo cual era ridículo porque ni siquiera sabía dónde la guardaba. Pero claro, le creyeron a ella. Cuando tenía 12 años, la cosa explotó de verdad. Una vez derramó zumo rojo por todo el sofá blanco favorito de mamá, y le dijo que había sido yo porque era descuidada. Otra vez rompió papeles importantes del trabajo de papá y dijo que me había visto hacerlo de puro aburrimiento. Claro, siempre le creían a ella. Los días se acabarán, pero mis historias sobre mi hermana, nunca. Volviendo al tema, el remate final fue cuando rompió una reliquia familiar preciosa, un cuenco de cristal que llevaba generaciones en la familia. Juró y perjuró que yo estaba jugando y lo tiré. Mamá y papá se enfurecieron y, en vez de escucharme, decidieron que era demasiado problema y me enviaron al internado. Mis padres fueron prácticamente desaparecidos en combate la mayor parte de mi vida. Nunca aparecían en ningún evento del colegio. Recuerdo una vez que tuve un recital importante tocando el piano y era algo enorme para mí. Miré al público esperando verlos y no, solo un mar de desconocidos. Otra vez tuve un proyecto para la Feria de Ciencias en el que trabajé semanas, y cuando gané el primer premio tampoco estaban para celebrarlo. Apenas llamaban. La mayoría del tiempo estuve sola y, después de un tiempo, simplemente dejó de dolerme. Se convirtió en algo normal que no estuvieran. Cuando terminé el instituto y volví al pueblo para la universidad, pensé que quizá las cosas serían algo enorme para mí. Miré al público esperando verlos y no, solo un mar de desconocidos. Otra vez tuve un proyecto para la Feria de Ciencias en el que trabajé semanas, y cuando gané el primer premio tampoco estaban para celebrarlo. Apenas llamaban. La mayoría del tiempo estuve sola y, después de un tiempo, simplemente dejó de dolerme. Se convirtió en algo normal que no estuvieran. Cuando terminé el instituto y volví al pueblo para la universidad, pensé que quizá las cosas serían, así que convirtió en su misión hacerme la vida imposible otra vez. Empezó haciendo comentarios hirientes cuando estábamos con sus amigos. Una vez comentó de pasada delante de todos que yo era tardía en los estudios, lo cual ni siquiera era verdad. Otra vez organizó una fiesta enorme, y se aseguró de que yo no estuviera invitada solo para hacerme sentir fuera de lugar. El colmo fue la noche del baile de graduación. La pillé con mi novio y ni siquiera se molestó en disimular. Era como si quisiera que la viera pavoneándose delante de mí. Era tan descarado. Estaba prácticamente regodeándose de que podía quitarme lo que quisiera, incluido mi novio. Ya tuve suficiente. Se lo conté a mamá esperando algo de apoyo, o al menos un poco de comprensión.
pero lo quitó de en medio como si no fuera nada. Así que tomé la decisión de irme. Me mudé a otra ciudad para la universidad y corté lazos con la familia y empecé de cero. Después de mudarme terminé la carrera y la universidad en mi nueva ciudad. Tuve que pedirles dinero a la familia para pagar la matrícula, y por suerte, aceptaron ayudarme. No fue hasta más tarde cuando descubrí que en realidad era mi abuela la que estaba pagando todo, no mamá y papá. Pero oye, al menos alguien se preocupaba lo suficiente como para ayudar. Mientras construía mi nueva vida conocí a alguien increíble. Me enamoré y nos comprometimos. Fue una experiencia preciosa. Me trataba tan bien que por primera vez me sentí verdaderamente querida. Decidimos casarnos y fue todo lo que siempre había soñado, y más. Así que tocaba contarles a la familia. Estaba emocionada y nerviosa a la vez por compartir la noticia. Después de todo lo que había pasado, quería que supieran que estaba bien y que era feliz. Cuando les conté lo del compromiso, su reacción fue bastante floja. Era como si apenas les interesara, un simple, vale, genial. No parecían tener ningún problema serio, pero tampoco estaban especialmente emocionados. Me pareció bien. Tampoco esperaba que de repente se volvieran súper entusiastas. Empezó la planificación de la boda. Mi madre sugirió que volviera al pueblo y la celebrara allí. La verdad es que no me convencía mucho la idea. Me había hecho una vida en mi ciudad actual y quería celebrar la ocasión aquí. Así que decidí quedarme y organizar la boda localmente. En cuanto a la planificación real, mis padres fueron prácticamente ausentes. No ofrecieron casi ayuda ni opinión. En cambio, mi suegra y mi cuñada fueron increíblemente solidarias y se involucraron en todo, desde encontrar el local perfecto hasta coordinar detalles. Me sentí realmente incluida y apoyada por ellas, lo que hizo que todo el proceso fuera mucho más agradable. Llegó el momento de enviar las invitaciones. Después de enviarlas, hablé con mamá y me dijo que había cometido un error en las invitaciones. No había incluido el nombre de mi hermana. Antes de que pudiera explicarle nada, lo quitó de en medio diciendo que no era grave porque ya le había dicho a mi hermana lo de la boda y que vendrían todos. Yo le dije, un momento, no fue un error. La excluí a propósito. No quiero que venga a mi boda. Pero mamá me ignoró, haciendo como si estuviera montando un berrinche. Me dijo que no fuera tonta y que había sido un error sin importancia. Cuando le recordé que mi hermana se había acostado con mi ex y por eso no la quería allí, mamá se puso furiosa. Dijo que estaba siendo irracional por guardar rencor. Insistió en que no debía dejar que viejos rencores afectaran las relaciones familiares y que debía aprovechar la oportunidad para reconstruir nuestro vínculo. Me quedé totalmente alucinada. ¿En serio? ¿Reconstruir vínculo con alguien que me había traicionado tan gravemente? Sentí que mamá estaba ignorando completamente mis sentimientos y priorizando la unidad familiar por encima de mi bienestar. No lo iba a consentir. Le dije que nunca había existido una verdadera unidad familiar y que siempre me habían dejado de lado. Le dejé clarísimo que no quería a mi hermana en mi boda. Punto. Mamá contraatacó diciendo que si no dejaba que mi hermana viniera, nadie de la familia aparecería. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me enfurecí y no podía creer que estuviera usando eso como chantaje. Ni siquiera seguí discutiendo. Colgué y decidí mantenerme firme en que no quería a mi hermana en la boda. Estuve un rato enfadada con todo y entonces me di cuenta. Mi familia nunca se había preocupado por mis sentimientos. Si estaban amenazando con no venir a mi boda solo porque no quería a mi hermana allí, ¿por qué debería importarme su opinión? Así que decidí plantarme. Planeé invitar a alguien más, a alguien con quien la familia tenía un problema enorme, mi tía. Fue un movimiento un poco rebelde, pero me pareció lo correcto. Si mi familia quería jugar sucio, yo iba a invitar a alguien que removiera todo y les demostrara que no iba a dejar que dictaran mi día. Un poco de contexto sobre mi tía. Siempre fue la menos favorita de papá, y había una tensión constante entre ellos. A pesar de eso, siempre fue súper cariñosa y amable conmigo y con mi hermana. Pero entonces pasó algo. No estoy del todo segura de qué, pero hubo una ruptura enorme y terminó mudándose. Con los años fui juntando piezas y entendí que papá de alguna forma la había incriminado y había creado problemas entre ella y la abuela. También hubo temas con su matrimonio que, por lo que sé, fueron principalmente cosa de mamá. Nunca supe toda la historia, pero estaba claro que papá le había hecho mucho daño. Con todo esto en mente, decidí contactar con mi tía. Quizá era hora de reconectar e invitar a alguien a mi vida, que realmente se preocupara y que también hubiera sido perjudicada por mi familia. Me pareció una forma de equilibrar la balanza. Contactar con mi tía fue complicado al principio. No respondía a mis intentos, así que decidí tomar cartas en el asunto y presentarme en su casa sin avisar. Por suerte no vivía muy lejos, y me sorprendió descubrir que había estado en la zona todo ese tiempo. Cuando llegué estaba un poco fría al principio, pero después de explicarle todo, cómo me habían tratado mamá, papá y mi hermana, y cómo siempre me había sentido ignorada, me invitó a entrar. Nos sentamos a tomar un té. Empezó a abrirse sobre lo que había pasado entre ella y la familia. Aquí va el bombazo. Mi tía, Ann, tenía un novio del que la abuela no aprobaba. Mamá y papá se tomaron la libertad de llenarle la cabeza a la abuela con mentiras, haciéndole creer que mi tía planeaba fugarse y que le importaba un pito lo que la abuela sintiera. Le dijeron a mi tía que la abuela le había dado un ultimátum. O rompía con el novio o la desheredaba. Mi tía se quedó destrozada e intentó razonar con la abuela, pero la abuela ya le habían dicho que mi tía había elegido al novio por encima de ella. La situación escaló rápido,
La abuela sufrió un pequeño shock y tuvo que ser hospitalizada. Papá le dijo a mi tía que la abuela no quería verla y que la desheredaría, lo cual no era verdad en absoluto. La manipulación de papá continuó cuando afirmó que mi tía había abandonado a la abuela en su momento de necesidad, haciendo que mi tía se sintiera totalmente traicionada y rechazada. Mamá y papá no pararon ahí. Siguieron difundiendo rumores, diciendo que mi tía era egoísta y sin corazón, y acusándola de no importarle la reputación de la familia. Incluso llegaron a decir que mi tía había robado dinero de la cuenta de la abuela para pagar los gastos del novio, lo cual era una completa invención. Mi tía se dio cuenta más tarde de que mis padres probablemente habían creado todo el drama para separarlas, pero para entonces ya no tenía valor para enfrentarse otra vez a la abuela después de todo lo que había pasado. Nunca intentó reparar la relación, lo que solo aumentó la confusión y el dolor. Mamá y papá tenían talento para crear malentendidos y sembrar discordia. Retuercen historias y manipulan situaciones para que los demás queden mal. Incluso una vez le dijeron a parientes que Anne había sido la causa de los problemas de salud de la abuela, pintándola como la villana de un drama familiar en el que nunca quiso estar. Conseguí convencer a mi tía de que viniera a mi boda, y después intenté aclarar las cosas con la abuela. Me costó convencerla, pero al final aceptó venir. También le conté cómo me había tratado mi hermana, y cómo la familia insistía en que la invitara, y aceptó venir aunque no le hacía mucha ilusión. El día de la boda las cosas empezaron mal. Mi hermana apareció con mi madre, y enseguida empezaron con comentarios hirientes. Mi madre le estaba dando toda la atención a mi hermana hasta que vio a la tía. La cara de shock y enfado fue impagable. Mamá vino furiosa preguntándome por qué había invitado a la tía. Le dije que necesitábamos reconstruir los lazos familiares y que era una oportunidad para volver a ser una familia feliz. Mamá estaba que echaba humo. Quería montar un espectáculo, pero yo ya había puesto al tanto a mi cuñada de la situación. Ella intervino y ayudó a controlar todo para que pudiéramos seguir con la ceremonia sin problemas. A pesar de la tensión, conseguimos tener una ceremonia preciosa. Sentía las dagas de mi familia clavadas en mí mientras caminaba hacia el altar. La ceremonia fue hermosa, y por primera vez sentí que estaba tomando mis propias decisiones y plantándome. Después de la ceremonia llegó la hora del banquete, y ahí fue cuando todo descarriló del todo. Mi tía se había llevado a la abuela a una sala aparte para hablar, y mis padres intentaban entrar a la fuerza, golpeando casi la puerta, desesperados por interferir. Mientras, mi hermana hacía comentarios hirientes sobre que la boda no estaba a la altura y que la decoración era barata. Mi cuñada tenía respuestas rápidas y elegantes, como señalar que todo el mundo se lo estaba pasando genial y que el foco debía estar en los novios, no en comentarios mezquinos. Yo estaba agotada y no quería lidiar con todo ese drama, especialmente con la negatividad constante de mi hermana. Les dije a mis padres que dejaran a la tía y a la abuela un poco de espacio y que las dejaran hablar en privado, pero en vez de escuchar empezaron a gritarme, acusándome de intentar arruinar su supuesta familia feliz. Dijeron que era egoísta y que estaba creando más drama. Mi marido y mi suegra ya habían tenido suficiente. Intervinieron y amenazaron con echar a mis padres si no paraban de montar un espectáculo. En ese momento papá perdió los papeles. Me insultó delante de todos, diciendo cosas como que nunca me había querido y que siempre había sido la niña problemática. Me llamó decepción y dijo que siempre había sido difícil de tratar. Sentí que me iba a derrumbar. Entonces mi marido dio un paso al frente y llamó a seguridad. Vinieron y escoltaron a mis padres fuera del local. Fue un momento duro, pero estaba agradecida por el apoyo de mi marido. El banquete continuó, y a pesar del caos, conseguimos salvar lo que quedaba de la noche y disfrutarla. Cuando por fin terminé la ceremonia y tuve un momento para mirar el móvil, lo tenía lleno de mensajes de la familia. Y entonces caí. Me había olvidado completamente de mi hermana. Pensé que se había ido cuando echaron a mis padres. Pero no, seguía en la boda. Y no solo eso. Había hecho un directo en redes sociales llorando a moco tendido, despotricando de lo desagradecida que era por echar a nuestros padres de mi propia boda. Estaba tejiendo toda una historia para sus seguidores, diciendo que yo había sido una pesadilla toda la vida. Decía que siempre había estado celosa de ella, que nunca había valorado el amor y el apoyo que la familia me había dado. Me pintaba como una niñata egoísta que la maltrataba, que siempre intentaba superarla o apartarla. Dijo, he arruinado la reputación de la familia invitando a la tía, y luego he tenido la osadía de faltar al respeto a mis padres en el día más importante de mi vida. Su directo estaba lleno de drama exagerado, diciendo que siempre había sido un problema, y que era difícil de querer, y que ella se había esforzado tanto por ser una buena hermana, pero que yo la había alejado. Según ella, era la hija perfecta que sostenía a la familia, mientras que yo era un desastre rebelde e ingrato que no sabía lo que significaba familia. Los comentarios se lo tragaban todo. La gente le mandaba ánimos y decían cosas como, ¿cómo puede tu propia hermana hacerte eso? Tú mereces algo mejor. Eres demasiado buena para ella. No me lo podía creer. Estaba secuestrando mi boda para pintarse como la niña buena. En vez de disfrutar mi boda, estaba totalmente atrapada en el drama de mi hermana. Era como si no pudiera escapar del caos familiar. Incluso en mi gran día necesitaba huir, así que llamé a la abuela buscando un poco de cordura. Resulta que la abuela y la tía habían estado juntas todo el rato después de su charla privada durante la boda. Cuando la abuela contestó, sonaba bastante tranquila. Le pregunté cómo había ido y me dijo que por fin habían hablado. De verdad habían hablado, por primera vez en años, y habían abierto todo lo que pasó hace tanto tiempo.
Le contó cómo mamá y papá habían retorcido toda la situación con su novio y explicó cómo había intentado decirle la verdad a la abuela, pero para entonces mamá y papá ya le habían llenado la cabeza de mentiras, como que la tía se iba a fugar y abandonar a la familia. Incluso le dijeron a la abuela que a la tía le importaba un pito lo que ella pensara y que se fugaría de todos modos. La tía se quedó destrozada cuando la abuela le dio aquel ultimátum: romper con el novio o ser desheredada. La abuela se quedó en shock al oír todo eso porque ella pensaba que Anne simplemente había decidido irse. Pero Anne explicó que después del pequeño shock de la abuela y de acabar en el hospital, papá no la dejó visitarla. Le dijo que la abuela no quería verla y que ya había tomado la decisión de cortar con ella. La tía, claro, se lo creyó, y no quiso causar más problemas, así que se fue frustrada. Papá se aseguró de que la abuela pensara que a la tía no le importaba mientras la tía pensaba que la abuela la había desheredado. Un lío total. Empezaron a atar cabos allí mismo en mi boda. La abuela incluso dijo que durante años había estado dolida y confundida por cómo todo había desaparecido. Siempre se preguntaba por qué la tía nunca había dado señales, especialmente después de sus problemas de salud. La tía dijo que lo había intentado, pero cada vez papá o mamá lo bloqueaban. Una vez mandó flores a la abuela después de una operación, y mamá le dijo a la abuela que eran de un amigo de la familia. Hubo llamadas que nunca llegaron porque mamá las interceptaba. Incluso hubo un cumpleaños en que la tía envió una tarjeta y a mamá se le olvidó convenientemente pasársela. La abuela se disculpó, dijo que lamentaba no haber cuestionado las cosas antes. Y Anne admitió que había estado demasiado enfadada y asustada para intentarlo de nuevo. Lloraron, se abrazaron y, así sin más, años de tensión se derritieron. Así que mientras yo lidiaba con el ataque de histeria de mi hermana y los gritos de mis padres, al menos la abuela y la tía consiguieron hacer las paces. Si algo bueno salió de esta boda, fue que decidí demandar a mi hermana por difamación porque estoy harta de esta familia. Mi tía y mi abuela me apoyan y ella también quiere demandar a mis padres por manipulación y acoso psicológico. Ahora mis padres me echan la culpa a mí y dicen que yo provoqué, estos problemas. En serio, ¿fui la mala por no ceder a las exigencias de mis padres e invitar a la tía? ¿O fui la mala por plantarme después de tantos años? Necesito opiniones. Ha pasado una semana desde la boda y las cosas han sido interesantes, por decirlo de alguna forma. He estado leyendo vuestros comentarios y gracias por el apoyo. Ahora, a los que me llamáis estúpida y decís que me lo merezco por aguantar a mi familia tanto tiempo y que no debería haberlos invitado. Chicos, sed realistas. Es mi familia. Claro que los quiero. Tengo otras opiniones, pero en aquel momento nunca imaginé que llegarían tan bajo. Mi suegra está un poco molesta por todo el drama, lo cual entiendo perfectamente. ¿Quién quiere lidiar con esta mierda justo después de una boda? Pero la verdad es que ha estado genial en general, solo un poco irritada por cómo salió todo. Por la parte positiva, mi marido y mi cuñada me apoyan al 100%. Han estado increíbles durante todo esto, lo que hace que lidiar con mi familia sea un poco más llevadero. Ah, y sí, he demandado a mi hermana por ese vídeo que subió. Sí, la estoy llevando a juicio por difamación. Según mi abogado, tengo un caso sólido. Dice que al difundir todas esas mentiras sobre mí, ha dañado mi reputación, y que puede tener consecuencias legales serias para ella. Hablamos de posibles indemnizaciones por daños emocionales e incluso por pérdida de reputación. Aparentemente podría tener que pagar una multa gorda o incluso verse obligada a retractarse públicamente. Se lo merece, la verdad. Pero eso no es todo. Mi tía decidió que tampoco iba a dejarlo pasar con mis padres. Los está demandando por manipulación y acoso psicológico. El abogado cree que tiene un buen caso, especialmente con todas las pruebas de cómo le jodieron la vida, bloqueándola para ver a la abuela, difundiendo mentiras y básicamente haciéndole gaslighting durante años. Si todo sale bien, mis padres podrían enfrentarse a consecuencias legales serias, como indemnizaciones compensatorias por todo el daño emocional que le causaron. Desde que se presentaron las demandas, mis padres están en modo pánico total. Al principio intentaron arreglarlo llamando y mandando mensajes diciendo lo mucho que lo sentían, y que retiráramos las demandas por el bien de la familia. Cuando eso no funcionó, atacaron, echándome la culpa de todo. Dijeron que estaba destruyendo la familia, y que solo estaba siendo vengativa, y que todo lo que querían era mantener unida a la familia. Mi padre incluso me acusó de ser desagradecida y rencorosa, diciendo que los estaba castigando por intentar hacer lo correcto. Pero honestamente, estoy harta de sus chantajes emocionales. Al final tuvimos el día en el juzgado y, la verdad, no podría haber pedido un mejor resultado. Primero mi hermana. Apareció con toda esa actitud de pobre de mí, como si ella fuera la víctima. Era casi cómico. En el juicio mi abogado expuso todas las pruebas, incluyendo las publicaciones en redes donde salió en directo llorando y difundiendo mentiras sobre que eché a nuestros padres, que la maltrataba y que era una persona horrible y egoísta. Al juez no pareció impresionarle su actuación. Mi hermana intentó decir que había sido un malentendido, pero el vídeo hablaba por sí solo. Quedó clarísimo que su intención era humillarme públicamente. Al final el tribunal falló a mi favor. El juez dijo que sus acciones habían sido deliberadas y maliciosas, y me concedieron una indemnización por daños emocionales. No fue una cantidad enorme, pero suficiente para que quedara claro. También la obligaron a retractarse públicamente y a publicar una disculpa en todas sus redes sociales, que probablemente es la mejor parte porque todos sabemos cuánto le importa su imagen online. Verla obligada a admitir que estaba equivocada.
Chef's Kiss. Ahora mis padres. El caso de la tía era mucho más complicado, pero lo clavó en el juicio. Tenía mensajes de texto, correos antiguos e incluso cartas que demostraban cuánto habían manipulado mamá y papá durante años. Fue brutal. Había mensajes en los que papá le decía a la abuela que a la tía no le importaba, y otro en el que mamá literalmente se hizo pasar por la abuela, para decirle a la tía que se mantuviera alejada. El abogado revisó todo, y quedó clarísimo que mis padres habían estado jugando con su cabeza durante años. El tribunal también falló a favor de la tía. Mis padres fueron declarados culpables de acoso emocional y psicológico. Tienen que pagarle una suma importante en concepto de daños compensatorios. La verdad, más dinero del que nunca gastaron en mí. Y además les pusieron una orden de alejamiento. Así que no pueden contactarla ni acercarse a ella nunca más. Honestamente creo que ella está más aliviada que nada. Por fin está libre de su control, y es como si le hubieran quitado un peso enorme de encima. Mis padres intentaron hacerse los víctimas todo el tiempo, diciendo que solo querían proteger a la familia, pero el tribunal no se lo tragó. En un momento papá incluso gritó en la sala diciendo que la tía y yo éramos unas desagradecidas, que él había sacrificado todo por la familia y que yo siempre había sido la niña problemática. El juez lo cortó rapidísimo. Fue bastante satisfactorio de ver, la verdad. Así estamos ahora. Mi hermana está oficialmente humillada en redes. Mi tía tiene su paz, y mis padres por fin han rendido cuentas por todas sus tonterías. Bueno, la montaña rusa sigue, pero esta vez parece que va hacia arriba. Últimas noticias. La abuela ha decidido oficialmente eliminar a mamá y papá de su testamento y de la propiedad. Sí, lo habéis leído bien. Ha tenido suficiente de sus manipulaciones y lo está poniendo todo a nombre de la tía y mío. Honestamente me quedé en shock cuando me lo dijo, pero dijo que era la única forma de avanzar y sentirse en paz. Supongo que después de ver todo lo que mamá y papá le hicieron a la tía, se dio cuenta de que no se merecían nada. Intenté decirle que no era necesario, pero la abuela fue firme. Las dos os lo merecéis después de todo lo que habéis pasado, dijo. Claro, mis padres no se lo están tomando bien. Han intentado remover más mierda, pero esta vez han ido a por mi suegra. Sí, la han estado llamando y mandando mensajes intentando pintarme como la villana y que se ponga de su lado. Pero dejadme deciros que mi suegra no es tonta. Los cortó en seco. Incluso me reenvió sus patéticos mensajes. Es bastante vergonzoso lo desesperados que están. Después de ver cómo la tía manejó todo, decidí seguir sus pasos y saqué una orden de alejamiento contra toda mi familia. Fue lo correcto para mí. No quiero que vuelvan a intentar ningún numerito, sobre todo ahora que están intentando involucrar a la familia de mi marido. La orden de alejamiento me da paz mental, sabiendo que no pueden seguir acosándome ni a mí ni a nadie de mi entorno. Pero aparte de eso, todo lo demás va de maravilla. Con mi marido todo genial. Solo estamos intentando instalarnos en la vida de casados sin todo este caos innecesario. Ojalá este drama nunca hubiera pasado, pero de una forma rara siento que ahora todo está mejor. Es como si toda la energía tóxica por fin hubiera desaparecido de mi vida. La abuela y la tía incluso han empezado a vivir juntas y parecen mucho más felices. Es precioso verlas a las dos en paz después de todo. La vida se siente más fácil, más tranquila. Quizá así es como tenía que ser.